¿Qué es la resistencia aerodinámica? Hablamos de resistencia aerodinámica cuando nos referimos a la fuerza opuesta al movimiento que sufre cualquier objeto, como un coche, que se desplaza a través del aire. Hoy os traemos una explicación y una fórmula muy fácil y muy sencilla que os van a ayudar a entender mucho mejor cómo funciona exactamente este proceso. Dentro intro. Si entiendes bien esta sencilla explicación, en un momento tendrás más ideas sobre resistencia aerodinámica que el 99,9% de la población mundial. Prometido. Aunque tendrás que aprenderte algunas fórmulas, te avisamos. Y empezamos por la primera pregunta. ¿Qué entendemos por resistencia aerodinámica? Entendemos como resistencia aerodinámica la necesidad de apartar un gran volumen de aire desde la parte delantera a la parte trasera. En otras palabras, atravesar el bloque de aire de la manera más eficiente posible, en cuanto a velocidad, seguridad y consumo. Y vamos con la primera fórmula, la fórmula de la resistencia aerodinámica. Entender esto te servirá como base para poder mantener una conversación sobre aerodinámica con cualquiera, que no es poco, donde D es igual a la densidad del aire, V significa la velocidad elevada al cuadrado, S es la superficie frontal y C es el coeficiente de resistencia aerodinámica, siempre medida con respecto al aire, no al suelo. Teniendo en cuenta que la densidad del aire, D, que se mide en kilogramos metro cúbico, es más o menos constante y no la podemos controlar. Solo tenemos que entender bien los últimos tres términos de la ecuación y seremos unos auténticos cracks en resistencia aerodinámica. La superficie frontal es el área que ocupa el coche visto frontalmente y se mide en metro cuadrado, por lo que el doble de superficie frontal implica el doble de resistencia. La relación es lineal. Como detalle curioso, la parte posterior del coche es más importante que la frontal. Ahí es donde se reordena el aire y se llena el vacío. El coeficiente de resistencia aerodinámica representa el arrastre del vehículo frente al viento en comparación con el arrastre de un objeto teórico capaz de detener el aire en su frente, algo así como una pared, cuyo coeficiente sería igual a 1. Un valor teórico C sería igual a 0. Y representaría la ausencia total de resistencia, y entre esos dos extremos están todos los coches, que no lleven un paracaídas abierto detrás, claro. Los coches normales tienen coeficiente CX, que van desde poco más de 0,20 hasta algo menos de 0,40, y todo lo que sale de ahí sería bastante extremo. Otro dato curioso es que los vehículos con mayor coeficiente de resistencia aerodinámica son los Fórmula 1, con un índice mayor a 1, o sea, mayor que una pared vertical, pero necesario para poder mantenerlo pegado al suelo a esas velocidades. Se dice que, a partir de cierta velocidad, podrían circular invertidos por el techo de un túnel sin caerse. Así pues, los diseñadores tienen que llegar a una relación de compromiso entre el volumen interior del vehículo y la resistencia aerodinámica que debe de soportar. Por eso las furgonetas y camiones se asemejan más a cajas, porque priorizan el espacio y no van muy rápido. Y los coches deportivos son muy bajos y afilados, priorizan la aerodinámica además de un centro de gravedad más bajo, aunque no quepan muchas cosas dentro. Y el último factor de la fórmula es la velocidad elevada al cuadrado. Dada la forma y el tamaño de un coche, la resistencia aerodinámica se va incrementando no con la velocidad, sino con el cuadrado de la velocidad. Es lo que se llama un incremento exponencial, y en este caso significa que pequeños incrementos de velocidad dan lugar a grandes incrementos de resistencia. Pasar de 100 a 120 km/h implica un incremento del 20% de la velocidad, un 44% de la resistencia aerodinámica y un 72,8% de la potencia necesaria para mover el coche, en contra de lo que nos podría indicar la intuición, que siempre tiende a ver un mundo lineal. La potencia necesaria para vencer la resistencia aerodinámica es proporcional al cubo de la velocidad. En otras palabras, velocidad por 2 implica potencia por 8. Si no has comprendido este razonamiento, no importa, echa un vistazo a esta fórmula. Vamos a poner un ejemplo de la potencia necesaria para llevar un coche real hasta ciertas velocidades. Si queremos alcanzar los 200 km/h bastarían 120 caballos, pero para llegar a 400 km/h nos harían falta más de 1000 caballos de potencia. Curioso, ¿verdad? Por ejemplo, un Bugatti Chiron de aproximadamente 1500 caballos, cuando funciona a plena potencia, está generando más de 3000 caballos de dispersión de calor. La eficiencia térmica de su motor a plena potencia apenas ronda el 30%. La mayor parte de ese calor sale por el sistema de escape, pero aún así lleva un total de 10 radiadores y 49 litros de líquido refrigerante, 37 litros en el circuito de alta temperatura y otros 12 litros en el circuito de baja temperatura. Líquido que hay que bombear a un ritmo vertiginoso para que el motor no se funda, y esta refrigeración exige por sí misma muchísima potencia para funcionar. Esperamos que con esto hayas podido entender un poco más la importancia de la resistencia aerodinámica y cómo funcionan los vehículos. Os invito a suscribiros a nuestro canal para estar al día en las últimas noticias tecnológicas relacionadas con el mundo del motor, y a su vez os invitamos a visitar nuestra plataforma de compraventa de vehículos siniestrados, en la que contamos con los mayores profesionales del sector, siniestrauto.com y netsubasta.com. Un saludo amigos y nos vemos en el próximo vídeo.